No tienes derecho de dormir en una cama. Me hacían comer de la basura, de lo que la gente tira de desperdicio. A eso súmale que todo el tiempo te están dando gas lacrimógeno. Desde hace décadas, las Fuerzas Armadas de México han sido una espada de doble filo. Protectores de la nación y a la vez protagonistas de una historia llena de sombras. El Ejército, la Marina y más recientemente la Guardia Nacional han sido presentados como la última muralla que impide que el país caiga en el abismo del crimen organizado. En un país donde la violencia acecha en cada rincón, estas instituciones son vistas como la única esperanza para contener la brutalidad de los cárteles de droga. Pero, ¿qué ocurre cuando los guardianes del orden se convierten en parte del problema? Bajo la superficie de su aparente heroísmo, la realidad es inquietante. Denuncias de corrupción, desapariciones forzadas, colusión con el narcotráfico y abusos de poder han minado la confianza del pueblo azteca. En cada operativo, en cada enfrentamiento, en cada patrulla que recorre las calles, surge la misma duda. ¿Quién protege realmente a la sociedad? ¿Los soldados que visten el uniforme o las redes criminales que los manipulan desde las sombras? Los Zetas fueron el cártel que puso de moda aquí en México de andar cortando cabezas, de ponerles gasolina vivos y prenderlos o con una sierra cortarlos. Los Zetas fueron los que pusieron de moda todo lo que hoy en día la gente ve normal. Ellos lo hicieron primero. Resulta estremecedor el testimonio de este ex integrante del Grupo de Fuerzas Especiales Mexicanas, quien es conocido como GAFE 423. Es que la militarización en el país azteca, promovida por los gobiernos de los últimos años, como una respuesta inevitable ante la violencia, ha creado un escenario de terror y desconfianza. La presencia de soldados en las calles, la implementación de estrategias de combate agresivas y la consolidación de la Guardia Nacional, que en teoría debía reforzar la seguridad pública, no han logrado erradicar el mal, sino todo lo contrario, alimentarlo. Es que ha sido un caldo de cultivo para el aumento de violaciones a los derechos humanos y una colaboración silenciosa entre las fuerzas del orden y los actores más oscuros del crimen organizado. Mientras la élite política y económica obtiene un acceso privilegiado al poder, la ciudadanía común se ve atrapada entre el fuego cruzado, víctima de la guerra que nunca cesa. Uno de los casos más emblemáticos de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas es el de los Zetas, un grupo criminal que se formó en la sombra de la descomposición y la traición. Los primeros Zetas, que fueron los primeros fundadores, fueron gafes, güey. Entonces siempre al final de cuentas traes un trastorno en la cabeza, güey. Traes agresividad, traes odio, traes coraje por todo lo que viviste, porque te lo tragas, te lo aguantas en el momento. Y no es bueno aguantarte nada, güey. Este grupo, conocido por su extrema violencia, fue fundado por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a principios de la década de los 90. La historia de los Zetas es la historia de una guerra interna, de hombres entrenados para proteger al país, pero que decidieron traicionarlo, convirtiéndose en los verdugos de miles. Inicialmente, los Zetas operaban como el brazo armado del Cártel del Golfo, encargándose de proteger las rutas de droga y de intimidar a competidores. Pero con el tiempo, este grupo tomó una decisión aún más fatal. Se independizó y su nivel de violencia y su control sobre vastas zonas del país se amplió desmesuradamente. El entrenamiento militar de los Zetas los convirtió en una de las organizaciones criminales más letales del mundo. Al igual que un ejército bien entrenado, los Zetas dominaron las tácticas de combate, la organización jerárquica y el uso de armas sofisticadas. Su brutalidad fue tal que no solo se convirtieron en los actores principales del narcotráfico, sino que también extendieron sus tentáculos hacia otros delitos como el secuestro, las ejecuciones masivas, las extorsiones y la trata de personas. Porque en ese momento los cárteles ya tenían su pedacito ya bien definido. Esto es mío, tú no te metes a mi pedazo, yo no me meto al tuyo. Los de Sinaloa, los Golfos, el cártel del Milenio o el cártel de Guadalajara que estaba aquí, cada quien tenía su espacio. Pero llegan los Zetas y pues no tenían pedacito, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a pelear las plazas. Entonces
Yo en lo personal te puedo decir que casi la gran mayoría de pedos era siempre contra los Zetas. Ya hoy en día te das cuenta de todo eso. La capacidad de los Zetas para ejecutar operaciones de alto nivel, como el secuestro de funcionarios y el control de rutas estratégicas, los hizo una amenaza constante para la paz del país. En su auge, las ciudades mexicanas se vieron aterradas, con poblaciones enteras sometidas a un régimen de terror. Nadie estaba a salvo. Desde policías locales hasta empresarios, pasando por ciudadanos comunes, todos se convirtieron en blanco de su violencia incontrolada. Pero los Zetas no nacieron en el vacío. Su existencia está estrechamente relacionada con la corrupción interna de las Fuerzas Armadas. A medida que crecía el poder de los Zetas, se fue evidenciando cómo ciertos mandos militares estaban dispuestos a cerrar los ojos ante el desarrollo de este grupo, e incluso a protegerlos. Hubo altos funcionarios dentro del ejército mexicano que, a cambio de sobornos millonarios, permitieron que los Zetas operaran con libertad, a menudo proporcionando información crucial sobre operativos de seguridad o asegurando que las autoridades se hicieran de la vista gorda ante las actividades delictivas. Muchos eran corruptazos y muchos traían muchas mañas muy malas que se adquirieron en la calle. No digo que el militar, ay, pobrecitos, bien, no, pero muchos de los militares no eran así. Y llegan estas personas con esta idea que traían de agarra el billete 200 y empezaron a podrir a las manzanitas que, si lo vemos por este lado, vivían en un mundo de hadas. Como la gran mayoría de militares que hoy en día pueden decir, no mames, yo que se sienten dañados, dirían por ahí otro. Es cierto, hay muchos que viven con esa telita en sus ojos. Esta alianza secreta entre militares y criminales no solo permitió la expansión imparable de los Zetas, sino que sentó las bases de una cultura de impunidad que se esparció como un virus, infectando a otros cárteles y grupos delictivos. Lo que comenzó como un pacto en las sombras se convirtió en un modelo de corrupción sistemática. Una maquinaria bien engrasada donde la lealtad no se debía a la nación, sino al mejor postor. El caso de los Zetas es solo la punta del iceberg. A lo largo de los años, han salido a la luz múltiples evidencias que revelan el doble juego de las Fuerzas Armadas mexicanas. Mientras se enfrentan con brutalidad a ciertos cárteles, otros, los que saben pagar el precio de la complicidad, operan bajo su manto de protección. Este siniestro equilibrio no es una casualidad, ni un desliz aislado, sino un sistema cuidadosamente tejido desde las más altas esferas del poder. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzaremos los eventos clave que acontecen en el mundo, con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. Los testimonios son escalofriantes. Documentos filtrados y declaraciones de testigos protegidos han revelado que los altos mandos del ejército no solo miraban hacia otro lado, sino que recibían pagos millonarios de los cárteles para garantizar su supervivencia. No se trataba solo de encubrimiento, sino de colaboración activa. Rutas de tráfico de drogas vigiladas por soldados, operativos militares diseñados para eliminar a enemigos estratégicos de los cárteles protegidos y una red de silencio donde el que hablaba terminaba muerto o desaparecido. El resultado es un estado cómplice. Un escenario donde la línea entre autoridad y criminalidad se ha desdibujado por completo. Un arreglo con el de más arriba y no ocupa andar ten 500 pesos, pero vete o déjame ir. Si me lleva, que me lleve. Llegándole me pesa algo. O simplemente hablo arriba y de arriba me dejan ir. Porque así es, no digo que todo el militar sea de la misma forma, pero casi todo lo podrido está muy arriba en las esferas del gobierno. Tanto de ejército, marina,
seguridad pública, presidencia, todo está podrido de arriba. Los de abajo, los que estamos abajo, mames, este güey, ahorita le hablo a tu general, a tu comandante de región y los mueven. Así está de podrido el pedo. Esto no solo ha perpetuado el ciclo de violencia, sino que ha fortalecido a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros, que controlan grandes porciones del territorio nacional. El tráfico de armas ha sido otro de los vectores que ha alimentado el conflicto en México. Documentos filtrados y testimonios de informantes han revelado que una gran cantidad de armamento destinado originalmente a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ha terminado en manos de los cárteles. Fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre, explosivos y granadas, destinados a la seguridad del país, se han encontrado en posesión de sicarios y grupos criminales que los usan para expandir su control territorial. La desconfianza se profundiza cuando se observa que los cárteles no solo cuentan con armamento avanzado, sino que en muchos casos poseen equipos más sofisticados que las propias fuerzas de seguridad. Este desvío de recursos, facilitado por la corrupción en el sistema de adquisiciones, ha permitido que el narco obtenga ventajas estratégicas sobre el Ejército y la Guardia Nacional, lo que intensifica aún más el conflicto. La protección selectiva no es un privilegio exclusivo de los Zetas o el Cártel de Sinaloa. Es un cáncer que ha infectado cada rincón del país. Una red de traiciones y acuerdos clandestinos que han signado el destino de la guerra contra el narcotráfico desde las sombras. A lo largo de los años, han salido a la luz reportes inquietantes sobre reuniones secretas en cuarteles y mansiones ocultas, donde altos mandos militares y cabecillas de cárteles han sellado pactos de sangre. En estos encuentros, no solo se han negociado treguas y zonas de control, sino también intercambios de favores, como información privilegiada, liberación de sicarios detenidos e incluso la ejecución selectiva de rivales. Mientras el gobierno habla del combate al crimen, las Fuerzas Armadas han dirigido sus esfuerzos no a erradicar el narcotráfico, sino a eliminar a los enemigos de los grupos privilegiados. Los cárteles favorecidos por el Estado no temen a la justicia, porque ellos mismos han comprado su propia versión de la ley. Las masacres, las purgas y la guerra territorial han sido alimentadas por esta corrupción institucionalizada, consolidando un monopolio criminal en regiones enteras de México. Pero el costo de esta militarización no se mide en cifras ni en estadísticas frías de decomisos y detenciones. Se mide en vidas arrancadas, en familias destruidas, en el terror que se respira en las calles. En estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde la violencia ha alcanzado niveles de barbarie, se han documentado innumerables desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por aquellos que juraron proteger al pueblo. Militares que entran a comunidades de madrugada, sacan a hombres de sus casas y los hacen desaparecer sin dejar rastro. Operativos que terminan en fosas clandestinas, con víctimas que jamás fueron criminales, sino simples pobladores atrapados en una guerra que no les pertenece. Mientras los generales pactan con los capos y las autoridades cierran los ojos, el pueblo queda indefenso, atrapado en una guerra donde la única certeza es que nadie está realmente a salvo. Nadie formó a quienes están tomando el control de la seguridad pública, entonces las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo, ¿no? Siguen ocurriendo los homicidios, el abuso de autoridad permea absolutamente en muchas de estas decisiones, e incluso muchos de estos propios delitos, y la tortura. En muchos de estos casos, las víctimas no son criminales ni enemigos del Estado, sino ciudadanos comunes que tuvieron la desgracia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Campesinos que solo querían trabajar su tierra, activistas que alzaron la voz contra la injusticia, líderes comunitarios que buscaban proteger a los suyos, hombres, mujeres e incluso jóvenes que jamás imaginaron que su destino quedaría sellado por una bala perdida o por la decisión arbitraria de un mando militar. Las denuncias se multiplican, pero pocas encuentran justicia. Testimonios desgarradores hablan de operativos en los que los soldados irrumpen en comunidades con la misma brutalidad que los cárteles a los que supuestamente combaten. Casas allanadas sin órdenes judiciales, familias destrozadas por ejecuciones extrajudiciales, cuerpos que desaparecen sin dejar rastro. En muchos pueblos, la presencia de las Fuerzas Armadas no significa seguridad, sino terror.
Los soldados, aquellos que deberían ser el escudo del pueblo, se han convertido en una amenaza más. En algunos casos, por obediencia ciega a órdenes cuestionables, y en otros, por corrupción y colusión con los mismos cárteles que juraron erradicar. Cuando el uniforme ya no es símbolo de protección, sino de peligro, cuando las armas del Estado se usan contra sus propios ciudadanos, surge una pregunta escalofriante. ¿Quién es el verdadero enemigo en esta guerra sin fin? Nuevamente le suplico al comandante, platiquemos de buena manera. El pueblo ya se está controlando, que no se haga violencia, no queremos violencia. Están tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas, parejo. El problema son ustedes cobardes, porque dos, tres gente armada les tienen miedo. Para eso se deben de unir. Y ahí hay dos, tres como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. ¿Tú eres el que los presionas o quién? Quítese el paliacate, no se escondan. En zonas rurales y urbanas por igual, los ciudadanos temen más a las fuerzas de seguridad que a los propios criminales. Las denuncias contra la Guardia Nacional por abusos de poder y violaciones a los derechos humanos no cesan. Solo en los primeros 5 años de su existencia se han acumulado más de 1.722 expedientes por abusos. Las comunidades más vulnerables, las que han vivido bajo el yugo de la violencia del narcotráfico, ahora enfrentan el terror de las fuerzas de seguridad. Las desapariciones, las torturas y los abusos son parte del paisaje diario. La impunidad ha alcanzado niveles insostenibles y la sensación de que nadie está a salvo es una realidad palpable para miles de familias. La militarización de México, en lugar de traer paz, ha exacerbado la violencia y creado un ciclo de terror y corrupción que parece no tener fin. Las Fuerzas Armadas, lejos de ser un instrumento de protección, se han convertido en un actor más en el juego macabro del narcotráfico, luchando por el control de territorios, mientras se lucran con la violencia que ellos mismos ayudan a perpetuar. Mientras tanto, el pueblo mexicano sigue atrapado en un laberinto de corrupción, impunidad y muerte, sin vislumbrar una salida. Si son caballeros y los tienen puestos, guarden silencio. Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Te tengo ubicado, cabrón. Voy a entrar, Voy a entrar al pueblo y a los otros. Sin reformas profundas, sin una rendición de cuentas real y sin una voluntad política firme para romper este ciclo vicioso, México seguirá atrapado en una espiral de violencia sin fin. Las promesas de justicia seguirán siendo solo palabras vacías, mientras las calles continúan teñidas de sangre y el miedo se convierte en parte del día a día. La corrupción seguirá infectando las instituciones, permitiendo que aquellos que deberían proteger a la sociedad se conviertan en sus verdugos. Mientras tanto, las víctimas continuarán sumándose a una lista interminable de nombres olvidados, enterrados en fosas clandestinas o reducidos a simples estadísticas en los informes oficiales. Los pobladores aprenderán a vivir entre patrullas y sicarios, sabiendo que cualquiera de los dos puede ser igual de letal. Y el pueblo mexicano, cansado de promesas incumplidas y de gobiernos que juegan a la guerra sin buscar la paz, continuará preguntándose ¿a quién le importa realmente el destino de este país? Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más testimonios como estos, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.